El 5 de mayo presentamos en la Feria del Libro junto a Víctor Hugo, Ezequiel Fernández Mur y Alejandro Apo, Tribunas sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del país neoliberal, a 40 años del Mundial 78. Nos vamos acercando a esos 40 años, el Mundial comenzó el 1 de junio y terminó el 25 de junio, y uno ya comienza a observar cómo algunas notas históricas empiezan a sembrar los suplementos deportivos de la mayoría de los diarios. Yo te voy a leer un párrafo de este libro que es una especie de enorme resumen del fenómeno político, social y económico, de esa línea de tiempo que va del 70, cuando Argentina es declarada sede del Mundial 78, hasta 8 años después, cuando se concreta esa historia. Por lo tanto, el primer comité organizador lo forma la NUCE. Después el Mundial queda en manos de López Rega, 3 años. Y finalmente, en los últimos 2 de esa línea de tiempo de 8, queda en manos de la última dictadura. Guerra interfuerzas entre Videla y Macera, a ver si el ejército o la armada se quedaba con el rédito político de la organización. Un montón de historias como el asesinato de Elena Holmer, como el asesinato de Cafrune, la posibilidad de guerra con Chile por el canal de Beagle, el año de los 3 papas, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Por primera vez se habla de un papable argentino, que era el cardenal Pironio, el nacimiento de la revista Humor, todo en 1978, ingresando como si fueran cuñas en la historia madre, que es la historia del Mundial. Te voy a dejar como carta de presentación un pequeño párrafo de un capítulo que se mete en la interna de la ESMA. Y tiene que ver con la historia de Raúl Cubas, un militante montonero que pasó por la ESMA, un año esposado con grilletes en los pies y 6 meses encapuchado, hasta que el 19 de enero de 1979 recuperó la libertad tras 2 años y 4 meses desaparecido. Y que para eludir los vuelos de la muerte se hizo pasar por periodista deportivo. Raúl había sido administrativo en el semanario 7 Días, y esa era su experiencia más cercana al periodismo. Cubas trabajaba en el sector de la escuela de mecánica que los marinos bautizaron La Pecera, cumpliendo con objetivos supuestamente periodísticos. En realidad, se trataba de un tamiz de inteligencia para poder detectar campaña anti-argentina en una teletipo de France Press. Tenía 2 misiones: clasificar los cables para poder entender su poder de fuego contra la dictadura y armar textos de contragolpe que se emitían por Radio Argentina y por Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, que dependía de Radio Nacional. En aquel reportaje, contó, cuando decimos aquel reportaje, es el que le hizo la revista Un Caño en junio de 2013, donde aparece de cuerpo entero toda su historia, contó que cuando empezó el Mundial 78, la Armada elaboró 2 estrategias. La represiva, que pasaba por secuestrar la mayor cantidad de militantes que tuvieran activos, y la fase preventiva, que se basaba en el control de todos los puntos fronterizos del país ante el posible ingreso de montoneros para accionar políticamente durante el torneo. La idea de entrevistar a Menotti fue del teniente Juan Carlos Rolón, y ahí se disfrazó de periodista Raúl Cubas, que era un desaparecido de la ESMA. Le compraron un traje y Rolón, junto al capitán de corbeta Alberto González, lo llevaron a mediados de abril del 78 a la quinta Natalio Salvatori en José Cepaz, donde concentraba la selección argentina. Resulta que Cubas llegó muy cerquita de Menotti y el hombre pugnaba por decirle: estamos desaparecidos, chupados en la ESMA, gritalo. Y el miedo lo congeló. Lo miraban los 2 milicos del grupo de tarea de la ESMA a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y lo único que pudo hacer Cubas fue ponerse en plano de manera tal que todas las fotos de ese día lo multiplicaran en los diarios del día siguiente. Historias de estas hay un montón en casi 400 páginas de Tribuna sin Pueblo. Esas historias que se escurrieron como agua entre los dedos mientras se festejaba
un título del mundo en plena dictadura.